Hay un gol que Meditermi recordará durante mucho tiempo. Minuto 25, Estadio Sophie en Inglewood, Los Ángeles. Irán contra Bélgica. Un partido con una enorme trascendencia en todos los sentidos, dentro y fuera del campo y en la vida de quienes lo veían. Un tiro libre ejecutado con astucia, que disimuló la carrera del hombre al que todos en la barrera belga intentaban seguir, llegó a Remy, quien se desmarcó de la barrera con un movimiento propio de un delantero de élite. Giró, golpeó el balón, lo vio entrar y celebró con euforia. La multitud, entre la que se encontraban miles de iraníes, 500.000 de personas de ascendencia iraní que vivían en el sur de California, estalló en júbilo, luego la bandera, luego la quinta, y finalmente el silencio. Termi estaba en fuera de juego. Por poco, la tecnología automatizada lo identificó. 4 jugadores iraníes estaban en posición de fuera de juego cuando se realizó el pase rápido del tiro libre. El gol fue anulado. El marcador se mantuvo en 0-0. Un partido que podría haberlo cambiado todo para Irán en este mundial se mantuvo igualado hasta que Bélgica se quedó con 10 hombres y el empate continuó sin goles al pitido final en Los Ángeles el 21 de junio de 2026. El resultado significa que tanto Irán como Bélgica tienen 2 puntos en el grupo G, con sus últimos partidos de la fase de grupos aún por disputarse. Ninguno de los dos equipos puede estar satisfecho con su actuación. Bélgica, con Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, un portero de la calidad de Thibaut Courtois y todos los recursos de una plantilla considerada entre las más talentosas de Europa, no pudo superar la organización defensiva de Irán durante 90 minutos, a pesar de jugar con 10 hombres durante los últimos 24. Lukaku no logró marcar. La creatividad de De Bruyne generó ocasiones, pero no goles. El seleccionador belga, Rudi García, afirmó que les faltó eficacia de cara a portería y que su equipo jugó con demasiada emoción en momentos clave. Pero esa es la historia de Bélgica. Y por muy real que sea, no es la historia que merece mayor atención esta noche. La historia que merece mayor atención es la de Irán. Porque lo que este equipo está haciendo en este mundial, lo que está logrando, cómo está compitiendo, las condiciones en las que lo hace merecen ser contadas en su totalidad. No solo la decisión arbitral que anuló un gol de Remy, merecido con genuina calidad, sino todo lo que la rodea. Volvamos al principio, porque el contexto de la presencia de este equipo en Los Ángeles no tiene precedentes en la historia de los mundiales. Irán está en guerra con Estados Unidos. No se trata de una disputa comercial, ni de una tensión diplomática, sino de un conflicto militar que comenzó a finales de febrero de 2026, que derivó en ataques con víctimas y que puso en seria duda pública la participación de Irán en un mundial organizado principalmente por Estados Unidos durante meses antes del inicio del torneo. El ministro de Deportes del país apareció en la televisión estatal y declaró: «Bajo ninguna circunstancia podemos participar, 6 palabras, un absoluto». La resolución, cuando llegó, fue una de las medidas logísticas más extraordinarias en la historia de esta competición. El campamento base de Irán se estableció en Tijuana, México, justo al sur de la frontera con California. El equipo duerme en México. Los días de partido, cruzan la frontera hacia Estados Unidos, juegan su partido de fútbol y regresan al sur esa misma noche. El presidente de México aceptó el acuerdo sin condiciones. La gobernadora de Baja California recibió al equipo iraní en su estado como si estuvieran en casa. Una nación de la Copa del Mundo en guerra con el país anfitrión principal que compite en partidos en Los Ángeles cruzando una frontera internacional el día de cada encuentro. A 15 funcionarios de la Federación de Irán, incluyendo al presidente y al vicepresidente, se les negó la visa para ingresar a Estados Unidos. No están en el Estadio Sophie viendo los partidos. Las personas responsables de la infraestructura administrativa y técnica de la campaña de Irán en la Copa del Mundo no pueden ingresar al país donde se juegan esos partidos. La Federación acusó formalmente al país anfitrión de comportamiento vengativo, una palabra cuidadosamente elegida y utilizada públicamente. La Federación afirmó que la FIFA había revocado la totalidad de las entradas para los aficionados iraníes antes del torneo, lo que significaba que la Federación no podía ofrecer ni una sola entrada a sus propios seguidores a través de los canales oficiales. En este contexto, la multitud en el Estadio Sophie esta noche, miles de iraníes residentes en el sur de California, que veían competir a su país, se convierte en algo extraordinario. Estaban allí porque viven allí, no porque la Federación les hubiera enviado entradas. 500.000 de personas de ascendencia iraní en el sur de California acudieron a un partido de fútbol de su país. Independientemente de las barreras de acceso y de las protestas que tuvieron lugar fuera del estadio antes del pitido inicial, el himno nacional de Irán fue abucheado dentro del estadio antes de que comenzara el partido. No por todos,
pero sí con la suficiente fuerza como para oírse con claridad, con la suficiente fuerza como para ser reportada en múltiples crónicas de la noche. Los jugadores iraníes se quedaron en el campo y escucharon cómo bucheaban su himno en la ciudad donde jugaban, en el país en guerra con el suyo, en el estadio a que habían llegado cruzando la frontera esa misma mañana. Y entonces jugaron al fútbol. Jugaron muy bien al fútbol. El gol anulado a Tamese fue el momento clave. Pero no fue el único momento de calidad que Irán ofreció. Alireza Birrombon, su portero, realizó 2 paradas de altísimo nivel ante una Bélgica que presionaba desesperadamente por un gol en la última media hora. Una de ellas, ante un remate a quemarropa del Equiper, fue descrita por varios periodistas presentes como extraordinaria. La organización defensiva iraní, liderada por Sohi Khalilzai en la defensa central, absorbió la presión de un equipo con Kevin De Bruyne distribuyendo balones desde medio campo con la calidad que siempre lo caracteriza. No solo sobrevivieron, sino que compitieron. Ahora bien, consideremos el panorama general de este torneo para Irán. Su primer partido, antes de todo esto, fue contra Nueva Zelanda en el estadio de Inglewood. Irán encajó el primer gol, luego empató, luego volvió a encajar otro, luego volvió a empatar. Remontaron 2 veces en su primer partido de la Copa del Mundo bajo una presión inimaginable y terminaron con un empate 2-2 que los dejó empatados a puntos con Bélgica en la cima del Grupo G, junto con todos los demás equipos del grupo. Metitami habló antes del partido con palabras que merecen ser escuchadas con claridad. Dijo que Irán representa a todos los iraníes, donde quiera que vivan dentro del país o en la diáspora en el extranjero. Afirmó que el fútbol puede unir a personas de todos los orígenes. Dijo que durante muchos años Irán ha sido una nación unida y que querían demostrar esa unidad. Añadió que estaban en el Mundial para llevar alegría a los iraníes donde quiera que se encuentren. No son palabras vacías de una rueda de prensa. Son las palabras de un hombre que salió al campo para escuchar abucheos a su himno nacional en un estadio de Los Ángeles, a quien le anularon un gol por el VAR tras un tiro libre magistralmente ejecutado, a quien se le negó la tarjeta roja cuando Nathan Nagoy, de Bélgica, lo derribó, impidiendo una clara oportunidad de gol en el minuto 66, y que aún así disputó 90 minutos de fútbol de calidad en un mundial contra Bélgica. La decisión del VAR sobre el gol de TMY merece un análisis aparte, ya que se enmarca en un torneo donde la transparencia de las decisiones arbitrales ha sido una preocupación constante desde la primera semana. El tiro libre de Irán estuvo bien diseñado. El movimiento de Termi fue inteligente, girando alejándose de la barrera, creando el espacio para girar y rematar. El gol fue visualmente convincente. Cuando el VAR lo revisó, el sistema automatizado identificó que 4 jugadores iraníes estaban en fuera de juego cuando Ahafi dio el pase rápido. El propio TMY estaba solo ligeramente en fuera de juego, pero la combinación del posicionamiento del equipo hizo que la decisión fuera sencilla según las reglas vigentes. Un analista señaló específicamente que un jugador que obstruía la barrera belga también pudo haber sido un factor. La decisión, a diferencia de otras controversias del VAR en este torneo, parece haber sido correcta según las reglas del juego tal como están escritas. No por ello fue menos dolorosa. Una decisión correcta y una desgarradora pueden ser lo mismo al mismo tiempo. Piensen en lo que esto significa para el Grupo G. Hasta el momento, los 4 equipos han jugado 2 partidos. Bélgica e Irán tienen 2 puntos cada uno, tras 2 empates. Nueva Zelanda, tras empatar sus 2 partidos, tiene 2 puntos. Egipto, que empató con Bélgica y se enfrentará a Nueva Zelanda en su último partido de grupo, también tiene 1 o 2 puntos dependiendo de su resultado al momento de escribir esto. El grupo está completamente abierto. El último partido de grupo de Irán contra Egipto es un encuentro que pueden ganar. Un encuentro que, de ganar, podría llevarlos a los 16avos de final por primera vez en su historia en la Copa del Mundo. Dado todo lo que han superado para llegar hasta aquí, la guerra, el campamento base de Tijana, los árbitros negados, la revocación de la asignación de entradas, el himno abucheado, la decepción del VAR en el minuto 25, la idea de que Irán avance de este grupo es algo a lo que el mundo del fútbol debería prestar atención. Y el mundo del fútbol está prestando atención. La cobertura de Irán en este torneo ha sido diferente a la que generaron sus anteriores participaciones en la Copa del Mundo. La combinación de las extraordinarias circunstancias extradeportivas y la calidad de sus actuaciones en el campo ha traído exactamente el tipo de apoyo neutral que suele acumularse en torno a los equipos que se consideran que compiten contra todo pronóstico. Antes del partido contra Bélgica, el entrenador de Irán, Amir Galano, fue descrito en varios análisis previos al encuentro como el líder de un equipo estructuralmente sólido y con espíritu combativo.
Su capacidad para remontar 2 veces contra Nueva Zelanda fue citada como prueba de una auténtica mentalidad de torneo, no simplemente de una organización defensiva. Y TMI, ahora con 33 años, en la que podría ser su última Copa del Mundo tras años en el Porto y el Inter de Milán y una carrera que lo ha convertido en el jugador iraní más laureado de su generación en el fútbol europeo, fue descrito en una importante previa como el punto focal letal de un juego de transición que prospera bajo la presión de la élite. Ese es el fútbol que la multitud de iraníes en el sur de California vino a ver. Y entre el himno abucheado, el gol anulado y el marcador de 0-0, eso es precisamente lo que presenciaron. Lo que le depara el futuro a Irán es la pregunta que ahora responderá el fútbol. Se enfrentan a Egipto en su último partido de la fase de grupos sabiendo que una victoria los mantiene con vida y posiblemente les asegure la clasificación. Egipto, tras haber empatado sus 2 partidos, se enfrenta a una situación igualmente urgente. Será un partido entre 2 naciones que han vivido este torneo de maneras complejas y cargadas de emociones. Irán lo jugará tras haber cruzado la frontera durante toda la competición los días de partido para competir en un país en guerra con el suyo, en condiciones que ningún reglamento futbolístico jamás contempló. ¿Qué opinas? ¿Es el desempeño de Irán en este mundial? ¿La calidad de su fútbol? ¿Su resiliencia? ¿Su dignidad en circunstancias sin precedentes? ¿La historia menos comentada del torneo hasta ahora? Si te ha parecido interesante, un me gusta ayuda más de lo que crees. Suscríbete si te gusta la cobertura futbolística de calidad y déjame tu opinión en los comentarios. Leo todos los comentarios.